Buenos días, alumnos, el día de hoy vamos a trabajar la lección número 3 del curso de aritmética. El tema que vamos a desarrollar es diferencia de conjuntos. Vamos a ver qué es una diferencia de conjuntos. Asimismo veremos las representaciones gráficas de la diferencia de conjuntos. Presta mucha atención. Veamos. Diferencia de conjuntos A menos B. Dados los conjuntos A y B, se llama conjunto diferencia al conjunto que está formado por todos los elementos del conjunto A que no pertenecen a B. Muy bien, esto quiere decir entonces que está formado únicamente por los elementos que pertenecen solo al conjunto A y no al conjunto B. La diferencia del conjunto A menos el conjunto B se denota así, o sea, se nombra, ¿no? Conjunto A menos el conjunto B. Muy bien, vamos a ver gráficamente cuando tenemos elementos comunes, cuando no tenemos elementos comunes y cuando un conjunto está incluido en otro conjunto. Vamos a ver el primer gráfico. Muy bien. A ver, observa, el conjunto A es todo lo que está en este de color azul. El conjunto B es todo lo que está dentro del color rojo. Muy bien. Yo te pregunto, ¿cuál es el elemento común que ambos comparten? El número 6, ¿verdad? Muy bien. Ese es el elemento que ambos conjuntos comparten. Quiere decir que pertenece a A y pertenece a B. Muy bien. A ver, veamos el caso de diferencia de dos conjuntos. Si yo tuviese un caso similar a esto y me piden hallar A menos B. A menos B. Quiere decir aquellos elementos que pertenecen a A, pero no al conjunto B. Muy bien, o sea, quiere decir solo A y no al conjunto B. ¿Correcto? Solo A sería ¿quién? Sería este espacio, ¿no es cierto? Mira, a ver. ¿Sí? Solo A sería este espacio, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, solo A, ¿no? Los elementos de A que no están en B sería 1 y 2. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si nos pidieran hallar el conjunto B menos el conjunto A? ¿Qué pasaría si nos piden hallar el conjunto B menos A? Muy bien, vamos a ver ahora los elementos de B que no están en A. Los elementos de B que no están en A sería el 3 y el 4. ¿Correcto? Fácil, ¿verdad? Muy bien, entonces debemos tener en cuenta qué es lo que nos piden hallar y qué es lo que nos piden graficar. ¿Correcto? Muy bien, veamos. Veamos cuando no tienen elementos comunes. ¿De acuerdo? Cuando no tienen elementos comunes quiere decir que no comparten ningún elemento y por lo tanto se grafican en conjuntos separados. Muy bien. Si yo tuviese esta representación, este problema, y me dicen hallar A menos B. A menos B. Entonces quiere decir solo A y no B. ¿Correcto? Solo A y no B. Entonces solo A sería así, ¿no es cierto? ¿No? Gráficamente pintado, todo sería 1, 2 y 8. Muy bien, solo A y no B. Muy bien, muy bien, ¿correcto? ¿Estamos ahí o no? Muy bien. Ahora, si fuera los elementos de B que no están en A. Los elementos de B que no están en A. A ver, vamos a retirar esto. Si fueran los elementos de B que no están en A, sería esto mi respuesta, ¿no es así? 6 y 7. Muy bien, ¿correcto?
¿Hasta ahí me comprendiste? Veamos, muy bien. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver cuando un conjunto, todos los elementos de un conjunto están dentro de un conjunto. Muy bien. O sea, quiere decir que el conjunto B, sus dos elementos, también pertenecen al conjunto A. O sea, quiere decir todo, ¿no es cierto? Todo está dentro. Muy bien. El conjunto A, todo lo que está de azul, todo. O sea, vendría, el conjunto A estaría formado por A, E, I, O, U. ¿Cierto? Y el conjunto B solamente por A, E. Muy bien. A ver, veamos. Si me piden hallar acá A menos B. Hallar A menos B. Yo tengo este gráfico y me piden hallar A menos B. Entonces quiere decir los elementos de A que no pertenecen a B. Entonces, gráficamente y coloreando tendríamos esto. Ahí está. Los elementos de A que no pertenecen a B. ¿Quiénes serían? El I, el O, U, ¿no? Muy bien. I, O, U. ¿Correcto? Muy bien. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, si me pidiesen los elementos del conjunto B menos A. Hallar los elementos del conjunto B menos A. Muy bien. A ver, vamos a retirar esto. Vamos a retirar esto. A ver. Yo me doy cuenta que los elementos de B están dentro del conjunto A. ¿Cierto? Es una inclusión. Los elementos de B están dentro del conjunto A. Y me dice, solo B, pero los elementos de B que no estén en A. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Habrá respuesta? No, ¿verdad? No hay respuesta. Esto sería un conjunto vacío. Esto sería un conjunto vacío. ¿Correcto? No hay respuesta. ¿Por qué? Porque los elementos de B, todos, están dentro de A. ¿Correcto? Entonces, tener cuidado bastante en este tipo de gráfico con cualquier problema. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos más. Vamos a hacer una pausa. Bien, vamos a continuar entonces con el desarrollo de algunos ejemplos de la diferencia de conjuntos. Presta mucha atención para el desarrollo de tu práctica. Asimismo, los ejemplos casi similares a tu práctica tú lo vas a tener. ¿Correcto? Muy bien, presta atención. Nos dice, dado los conjuntos, el conjunto R, el conjunto S, ¿cierto? Nos pide hallar y graficar R menos S. O sea, quiere decir los elementos de R que no pertenecen a S. ¿Ok? Entonces, lo primero que debo de hacer entre estos dos conjuntos es identificar cuáles son los elementos comunes. Y según eso, voy a utilizar el gráfico correspondiente. ¿Correcto? Muy bien. Primero, identificamos los elementos comunes. El 2, muy bien, se repite. ¿Quién más? El 4, muy bien, se repite. ¿Correcto? Entonces, hay dos elementos que se repiten del conjunto R en el conjunto S. Muy bien. ¿Qué más? Observa. Sobran elementos. ¿Correcto? Entonces, el gráfico que voy a utilizar es el gráfico de compartido. ¿Correcto? Entonces, vamos a colocarlo acá. Ahí vamos a colocarlo. Y vamos a completar en el centro. En el centro van a ir los elementos comunes. ¿Cuáles son esos elementos comunes? Los elementos comunes son, a ver, ¿quiénes son? El 2 y el 4. ¿Es así? Esos fueron los que se repitieron. El 2 y el 4. Muy bien. Ahora, los elementos de R que no se repitieron fueron el 6. ¿Quién más? El 8. ¿Quién más? El 9. Muy bien. Y los elementos del conjunto S que no se repitieron son el 1, el 3 y el 5. ¿Correcto? Ahora, me pide hallar los elementos de R que no pertenecen a S.
¿Cuáles serían entonces esa respuesta? ¿Cuál sería? Sería todo esto, ¿verdad? Solo R, ¿no es cierto? Los elementos de R que no pertenecen a este. Muy bien, entonces sería todo este espacio, mira, todo este espacio nada más, ¿correcto? Muy bien, no te equivoques, ¿correcto? Ahí está. Entonces, por lo tanto, vamos a decir la respuesta acá, por lo tanto, R menos S resulta ser igual a 6, 8 y 9. Muy bien, cerramos llave. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, veamos el ejemplo 2. Dados los conjuntos, el conjunto M y el conjunto L, me pide hallar y graficar M menos L, o sea, los elementos de M que no pertenecen a L. Entonces, lo primero que hacemos es identificar si hay elementos comunes o no lo hay. Nos damos cuenta que en ambos conjuntos no hay elementos comunes, no hay nada que los una, son elementos diferentes en ambos conjuntos. Entonces, como no comparten nada, tienen elementos diferentes, el gráfico respectivo será de la siguiente manera. ¿Correcto? Ahí está. Esto es el gráfico respectivo para este conjunto, porque no comparten elementos comunes. Entonces decimos acá, los elementos de M serían A, B, C, D. ¿Correcto? Y los elementos de L será igual a I, O, U. Muy bien. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué nos pide ya? Los elementos de L que no pertenecen a L. Entonces, sería todo esto, ¿verdad? Todo esto sería mi respuesta. Entonces, por lo tanto, decimos lo siguiente. M menos L será igual a B, C, D. Muy bien. Ahí está. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, el siguiente ejemplo. Me pide, dados los conjuntos P y Q, hallar y graficar P menos Q. ¿Correcto? Lo primero que tengo que hacer es identificar si hay elementos comunes en ambos. Muy bien, nos damos cuenta que el 6, ¿no? Se repiten, el 9 y el 9. ¿Qué más? ¿Qué más observamos? Que todos los elementos de Q, todos los elementos de Q, estos dos elementos están dentro del conjunto P. Muy bien, entonces, y aparte que tampoco sobran elementos, no sobra nada. Todos estos dos están dentro del conjunto P. Entonces, el gráfico respectivo es el gráfico de inclusión. El gráfico de la inclusión. Este grafiquito vamos a utilizarlo acá. ¿Ya? Muy bien. Entonces, los elementos de Q son aquellos que están dentro del conjunto P. Entonces, vamos a poner acá 6 y el 9. Muy bien. Ahora, los elementos de P serían los que no se repitieron, el 3 y el 10. ¿Correcto? ¿Qué me pide allá? P menos Q. P menos Q. O sea, los elementos de P que no pertenecen a Q. Entonces sería todo esto, ¿verdad? Todo esto que está acá. Todo esto de acá nada más. Todo lo que está afuera. ¿Ya? Entonces, la respuesta para este conjunto P menos Q será igual a 3, y el 10. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver el siguiente gráfico. El siguiente problema nos dice, dados los conjuntos, conjunto A, 1, 3, 5, 7, conjunto B, 3, 6, 9. Me pide hallar y graficar
los elementos de B que no están en A, o B menos A. ¿Correcto? Muy bien, entonces lo primero que debemos observar es si comparten o no comparten elementos comunes. Y luego ver qué gráfico voy a utilizar. Muy bien, me doy cuenta que el 3 se repite en ambos conjuntos. Es el único elemento. ¿Qué más observas? Que sobran elementos en A y sobran elementos de B. Entonces, el gráfico que voy a utilizar es el gráfico de compartido. Muy bien, acá lo vamos a poner. ¿Ya? Ahí lo vamos a poner, el gráfico de compartido. Ese gráfico de compartido, en el centro van a ir los elementos que se repiten en ambos. El número, ¿qué va a ir? El número 3. Ahí está. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, vamos a rellenar los elementos de A que no se repitieron. Son el 1, el 5 y el 7. ¿Correcto? Y los elementos de B que no se repitieron. El 6 y el 9. Muy bien. Ahora, ¿qué te pide allá? Los elementos de B que no pertenecen a A. Muy bien. Entonces, los elementos de B que no pertenecen a A viene a ser todo este espacio. Todo este espacio de acá nada más. Todo esto de acá nada más. Mira, mira, mira acá, mira acá. Esto nada más. Los elementos de B que no pertenecen al conjunto A. Muy bien. Entonces, la respuesta sería, a ver, vamos a ponerle acá, ¿ya? A ver, B menos A, ¿cierto? Esto es lo que me pide allá. Será igual a 6 y 9. Ahí está. Muy bien. Ahora, veamos el último ejemplo. Dados los conjuntos, el conjunto R, que está formado por A, B, C, D. El conjunto S, M, N, P. Muy bien. ¿Qué nos pide allá? Hallar y graficar los elementos de S que no pertenecen a R. Muy bien. O C menos R, mejor. Veamos. Primero identificamos. ¿Se repiten elementos comunes? ¿Comparten algo? No, ¿verdad? No comparten nada. Mira, ve. Son elementos diferentes, ¿cierto? Entonces, en ese caso, el gráfico va a ser el gráfico de separado, ¿correcto? Vamos a colocarlo por acá, ¿ya? A ver, ya la pizarra quedó chico, ya a ver. Tantos ejercicios. A ver, vamos a ponerlo ahí. ¿Correcto? Muy bien, ya. Vamos entonces a rellenar. A ver, vamos a poner acá. Los elementos del conjunto R son A, B, C, D. Vamos a completar. A, B, C, D. Muy bien. Los elementos del conjunto S, M, N, P. M, N, P. Ahí está. ¿Correcto? Muy bien. ¿Pero qué nos pide allá? Los elementos de S que no pertenecen a R. Entonces, viene a ser todo esto, ¿no es cierto? Todos los elementos de S que no pertenecen a R. Entonces, por lo tanto, yo voy a decir que mi respuesta, los elementos de S que no pertenecen a R, será igual a M, N, P. Muy bien, veamos. Bien, vamos a continuar entonces con el ejemplo número 6. Vamos a ver que el conjunto A nos dice X tal que X pertenecen a los números naturales y X es impar. X es impar, pero X tiene que ser menor que 9, ¿correcto? O sea, los números impares menores que 9. ¿Cuáles son los números impares menores que 9? A ver, nos dice, ¿no? X tiene que ser impar. Muy bien. Ahora, X menor que 9. ¿Cuáles son los impares? A ver, 1, ¿qué más? El número 3, ¿qué más? El número 5, menores que 9. Y el número 7. Muy bien, menores que 9. Entonces, mi conjunto A es ahora está formado
¿no? Mi conjunto A ahora está formado por 1, 3, 5, 7. ¿Correcto? Esto es mi nuevo conjunto A. ¿Ya? Muy bien. Veamos el conjunto B. Nos dice X, tal que X pertenecen a los números naturales. Y X es mayor que 7. Mayor que 7, pero menor que 12. ¿Correcto? Muy bien. Mira, acuérdate, a ver. X es mayor que 7. ¿Quién es mayor que 7? ¿Quién es el número mayor que 7? El número que sigue a 7, ¿quién sería? 8. Muy bien, 8. Muy bien, menores que 12. Muy bien, 8. ¿Qué sigue? 9. ¿Qué más? 10. ¿Qué más? 11. Muy bien, menores que 12. Muy bien, no me dice par, impar, no dice nada. Solamente que los valores de X deben pertenecer a los números naturales. Entonces, mi nuevo conjunto B está formado por 8, 9, 10, 11. Muy bien, ¿correcto? Muy bien. Veamos ahora, nos pide graficar, hallar y graficar A menos B. O sea, quiere decir los elementos de A que no pertenecen a B. Veamos, primeramente vamos a identificar mis elementos comunes si es que hay en estos dos conjuntos. A ver, ¿habrá elementos comunes que se repiten? No hay ninguno, ¿verdad? Son elementos diferentes. Muy bien. Entonces, como no hay elementos comunes, nuestro gráfico será de la siguiente manera. Esto será nuestro gráfico. Por separado. Muy bien. A esto le llamo el conjunto A. A esto le llamo el conjunto B. Muy bien. El conjunto A está formado por 1, 3, 5, 7. Muy bien. Y el conjunto B está formado por 8, 9, 10, 11. Muy bien. ¿Qué nos pide ya? A menos B. Entonces, por lo tanto, A menos B sería igual todo esto, ¿verdad? Todos los elementos de A que no pertenecen a B. Entonces, sería formado por 1, 3, 5, 7. Muy bien. Esto vendría a ser el resultado. Muy bien. Ahora veamos el ejemplo número 7. El ejemplo número 7 tenemos el conjunto P que nos dice X, tal que X pertenecen a los números naturales. Y X es par. Míralo, ¿eh? Me está diciendo que X es par. Pero tiene que ser X menor que 10. O sea, los valores de X menores que 10, pero números pares. ¿Y cuáles son los números pares menores que 10? A ver, ¿cuáles son? El primer par es el número 2. Muy bien, vamos a ver acá. El número 2. ¿Quién más? Otro par. 4. Muy bien. Otro número par. 6. Muy bien. Otro número par. 8. Muy bien. Menores que 10. Muy bien. Entonces, mi conjunto P, el nuevo conjunto P, está formado por 2, 4, 6, 8. ¿Muy bien? Muy bien. Ahora, veamos el conjunto Q. ¿Qué nos dice el conjunto Q? Que X, tal que X, pertenecen a los números naturales. Y X es mayor que 2. Mayor que 2, pero menor que 7. O sea, X va a ser mayor que 2, pero menor que 7. Entonces, el primer valor que es mayor que 2, ¿quién sería? El número 3, ¿cierto? Mayor que 2, 3. ¿Quién sigue? 4. ¿Quién sigue? 5. ¿Quién sigue?
6. ¿Menores que 7? Ten cuidado, ¿ah? Menores que 7. Muy bien. Ahora, el nuevo conjunto Q está formado por 3, 4, 5, 6. Muy bien. Ahí está. Ahora me piden hallar y graficar los elementos de P que no pertenecen a Q. ¿Correcto? P menos Q. Muy bien. Entonces, lo primero que yo hago es ver si hay elementos comunes para ver qué gráfico voy a utilizar. ¿Correcto? A ver, nos damos cuenta que el 4 es común acá. El 4, muy bien. ¿Qué más? Nos damos cuenta que el 6 también, mira. Muy bien. No hay más, ¿verdad? ¿Qué más observas? Que sobran elementos, mira, a ver, sobran elementos en el conjunto P. ¿Qué más? En el conjunto Q también igual, sobran elementos. Entonces, como sobran elementos en ambos conjuntos, el gráfico que tú vas a hacer es lo siguiente, acuérdate. El gráfico compartido, porque sobran elementos en ambos, ¿correcto? Y lo que comparten, entonces, vamos a colocar a este conjunto P, a este le llamamos conjunto Q. Acá en el centro, ¿quién va? Los elementos que se repiten. El 4 y el 6. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora, los elementos de P que no se repitieron, el 2 y el 8. Ahí los elementos de Q que no se repitieron, el 3 y el 5. Muy bien. ¿Pero qué me pide hallar? Me pide hallar P menos Q. O sea, los elementos de P que no pertenecen a Q. Entonces vendría a ser todo este espacio, ¿verdad? Los elementos de P, solo P, nada más, ¿ah? Que no pertenecen a Q. No te vayas a equivocar, esto no. Esto es, pertenecen al conjunto Q. Y también pertenecen a P, pero me están diciendo los elementos de P que no pertenecen al conjunto Q. Entonces, la respuesta, por lo tanto, los elementos de P que no pertenecen a Q o no están en Q son igual al 2 y al 8. Muy bien, gracias.